noches, esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad, y hoy vamos a platicar sobre el tema de biodiversidad en México, el mundo, y de la Conferencia de las Partes que trata y que discute y analiza estos problemas, al mismo tiempo que nos genera soluciones para ellos. Vamos a hablar de la COP de biodiversidad, así se le conoce, la Conferencia de las Partes, que va a ocurrir en los primeros días de diciembre en la ciudad de Cancún, en México, y vamos a ver qué opinan hoy los especialistas que hacen el favor de acompañarme. Esta noche tenemos con nosotros a Julia Carabias. Ella es investigadora de la UNAM y exsecretaria de Medio Ambiente, probablemente la primera secretaria mujer y la primera secretaria. Sí, porque fundamos la secretaría. Así es. Está también con nosotros un amigo muy querido, el doctor Pedro Álvarez. Pedro Carlos, ay, mira qué escondido lo tenías, Pedro. Pedro Álvarez y Casa, que él es el coordinador general de corredores y recursos biológicos de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Y bueno, para entrar en materia, ¿qué es la Conferencia de las Partes de Biodiversidad, Julia? Bueno, en materia de biodiversidad a nivel global existe un convenio, que es el Convenio de Diversidad Biológica, el cual surgió desde la primera conferencia de Río de Janeiro en 1992, y los países firmantes, que son 196, tienen el compromiso de reunirse cada 2 años en un órgano, que son estos órganos de seguimiento de los convenios de las Naciones Unidas, que se llaman Conferencias de las Partes, conocidas en la jerga como las COPs. En este año es la COP 13, que México es la sede, y se reúnen entonces los ministros para dar seguimiento a los acuerdos multilaterales que se van haciendo sobre manejo de la biodiversidad, la conservación in situ y el beneficio de la biodiversidad para quienes son los dueños de la biodiversidad, fundamentalmente el tema de las comunidades indígenas y campesinas. ¿Y cuál es la importancia de estas conferencias? O sea, ¿en qué se traduce esto en términos de la realidad en los manejos y conservación de la biodiversidad en los países? Adicionalmente, 2 conferencias que se engloban en esta, quisiera completar lo que Julia dice. Uno es la conferencia del protocolo de Nagoya, que es la COPMOP, ¿no? Y esa es la que establece dentro de la Convención de Diversidad Biológica lo que tiene que ver con el reparto justo y equitativo de beneficios derivados del uso de la biodiversidad, que también fue parte de la convención a que hizo mención Julia. Y la otra es la Convención del Protocolo de Cartagena, que es la conferencia sobre bioseguridad. Entonces, se ha decidido englobar todo, como lo mencionan, como la Conferencia de Biodiversidad, que tiene estas 2 subconferencias que van a estar enmarcadas en estos casi 3 semanas de discusión, ¿no? ¿Y cuál puede ser el objetivo, o hay ya algún objetivo fijado para esta COP3 en particular, o objetivos así 2 o 3 relevantes, y se espera que se puedan alcanzar? ¿Se están cumpliendo los acuerdos pasados? ¿Qué pasa con las COP de biodiversidad? Yo creo que el tema de la COP de biodiversidad, lamentablemente, no tiene la misma visibilidad que lo ha tenido las de cambio climático. Porque el tema mismo de cambio climático ha entrado. Pero también ya, a las de cambio climático les tomó su tiempo. Vamos por la 22. Sí, pero ya desde hace muchas estaba más elevado. ¿Y por qué? Porque el tema de cambio climático se vio y se pudo demostrar que era un tema que impactaba inmediatamente a las economías. Entonces entró en las agendas nacionales por la ventanilla también de la política económica. En el tema de la biodiversidad no lo hemos logrado, no se ha metido en las agendas nacionales con la prioridad suficiente. De hecho, ni siquiera en la conciencia nacional está el tema de la importancia de la biodiversidad. La gente lo reduce a especies, a qué bonito, animales, pobrecitas, pero no tiene nada que ver con eso. Es un asunto en donde... ¿Cómo podríamos transmitir esta otra visión? O sea, ¿qué nos está faltando a nosotros desde los espacios académicos y de gobierno? Sí, quizá pensando en la pregunta que hiciste, la ventaja o la oportunidad que nos da esta conferencia es que por primera vez se van a ver los temas transversales, y es un poco lo que Julia dice ahora. Es decir,
La idea es que se busque cómo se pueden armonizar los temas agropecuarios con los temas ambientales, los temas turísticos con los temas ambientales, los temas forestales en sí mismo, de manejo forestal con los temas ambientales y los pesqueros. Entonces, esta sí es una gran oportunidad. Se asentara a los ministros de Agricultura o Desarrollo Rural con los ministros de Medio Ambiente o los responsables de las áreas ambientales y agropecuarias, eso sí me parece una gran oportunidad. Que cómo podemos armonizar mejor nuestro trabajo. Y para México es urgente. Voy a irme un pasito para atrás, pero creo que vale la pena en términos de la discusión y de la información que podamos darle al público. ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? Mira, yo creo que en el tema de la visión, la percepción que se tiene sobre la biodiversidad, arrancó hace muchos años, varias décadas, 4 décadas, como un tema de riesgo de las especies que se estaban extinguiendo. Eso en sí mismo es muy importante porque es un problema de la evolución de la vida. Entonces, la extinción de las especies es la interrupción de una especie, que es la humana, del resto de las especies. Éticamente y desde el punto de vista biológico eso es inaceptable y entonces eso tiene su valor enorme intrínseco. Poco a poco hemos ido transitando a que la biodiversidad no solamente es un asunto de especies, es un asunto de paisajes, de ecosistemas, de especies y de poblaciones. Y allí el beneficio que nos otorga la naturaleza, el funcionamiento de los ecosistemas, que es parte de esa biodiversidad, para el bienestar de las poblaciones humanas, empieza a entenderse que son los ecosistemas, los servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos hoy no los percibimos claramente, más que el que es muy obvio, que es el agua, la madera, la comida, a lo mejor. Pero todo el resto de los procesos que implica la regulación del clima, de la estabilidad, la erosión, la estabilidad, los flujos biogeoquímicos, ¿no? El CO2, el oxígeno, es mucho más amplio, exactamente. Esos servicios ambientales no los percibimos y en el momento en que empiezan a deteriorarse, entonces sí hay una crisis de esta parte del bienestar, porque la pérdida de la biodiversidad genera pobreza y la pobreza genera pérdida de biodiversidad. El enfoque que ahora se tiene, y precisamente como decía Pedro, la COP actual, que tiene como lema la integración de la biodiversidad en el bienestar social, nos obliga a pensar que la biodiversidad es parte intrínseca e indispensable para el desarrollo de la humanidad. Y entonces hay que traducirlo en políticas. Y eso es la ventaja, contestando a tu primera pregunta, esa es la ventaja de la conferencia, que se discuten a nivel global un conjunto de orientaciones, algunas de ellas se convierten en ciertos compromisos y entonces las naciones tienen que hacer su política propia para adecuar esos compromisos multilaterales a sus propias posibilidades, necesidades, adecuarlas, pero a cumplirlas. Entonces es una forma en que nos empuja a las agendas nacionales en algo que se convierte en una agenda de desarrollo nacional, porque la biodiversidad mexicana, que es una de las más importantes, genera el bienestar para una población que es muy numerosa y que además la mitad de ella está en pobreza. Así es. Pedro, ¿querías comentar? Sí, en la CONABIO le hemos pensado mucho cómo explicar la biodiversidad, porque parece ser muy etérea, muy difícil de... Parece obvio y al mismo tiempo muy complejo, ¿no? Y los otros alucanos lo expresan de forma muy clara. Dice, todos los días comemos biodiversidad, todos los días nos vestimos de biodiversidad, todos los días respiramos biodiversidad, ¿no? Y lo ponemos en términos de la importancia de los polinizadores, lo que hacen las aves o lo que hacen las abejas, ¿no? Dice, si no hubiera polinizadores, la cuarta parte de la comida solamente podríamos utilizarla, es decir, perderíamos 3/4 partes de lo que comemos, usamos todos los días, si no hubiera polinizadores. Entonces, la relación entre la diversidad y nuestra vida cotidiana es más importante de la que hemos visto. Y creo que este esfuerzo que hace la Conferencia de las Partes es poner en un mismo lugar lo que tiene que ver con todas las acciones vinculadas con el manejo de nuestra biodiversidad y su conservación. Y el tema del uso sustentable de la por esa razón tan biodiversidad, ¿no? Tú nos podrías sugerir algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, se están haciendo cosas a través de la CONABIO, sí, cómo no, en el manejo de la miel, el manejo de la conservación de los polinizadores, la agricultura. Sí. Bueno, un ejemplo muy concreto es en el Corredor Biológico Mesoamericano, es un esfuerzo que hemos hecho ya hace varios años, más de 12 años en el sureste de México, las zonas más biodiversas de nuestro país, ahí está la Cebala Candona, Montes Azules. Es tratar de incorporar opciones productivas de bajo impacto ambiental que favorezcan la conectividad entre áreas protegidas. Es decir, los espacios que están entre áreas protegidas, tenemos que buscar que esos se conserven para que se favorezca esta conectividad.
Entonces hemos buscado actividades productivas como el café, la producción de miel, la forestería comunitaria, el cacao sustentable, que permitan enriquecer esas actividades productivas y entonces los campesinos se convierten en aliados de la conservación porque les genera un beneficio. Este es el planteamiento. ¿Y cuál es el principal enemigo hoy de la biodiversidad en el mundo? La deforestación. En México y en el mundo, ¿no? La deforestación, la pérdida de la cobertura vegetal, el cambio de uso de suelo, que se da fundamentalmente por las actividades agropecuarias. ¿Sigue siendo la actividad agropecuaria? Absolutamente, y sobre todo en selvas tropicales, que es donde está la mayor cantidad de biodiversidad y la mayor tasa de deforestación. Entonces se está reduciendo los espacios en donde la biodiversidad se ubica y por eso hay tantas especies en peligro de extinción. Además no sabemos cuánto es el total de la biodiversidad del mundo, estamos conociendo... Ese es todo un tema, ¿no? Sí. O sea, la gente cree que ya sabemos cuántas especies hay en el mundo. Se estima que hay alrededor de 30 millones de especies, conocemos por la ciencia 1.800.000. O sea, no conocemos prácticamente el universo. Algunas se van a extinguir sin haberlas ni siquiera clasificado. Se están extinguiendo y a lo largo... Ni siquiera sabríamos que existieron. Exactamente. A lo largo de este programa ya desaparecieron algunas. Ay, qué rudo suena, ¿no? Pero es verdad. Pero así es. Y en ese sentido, ¿cuáles deben ser los esfuerzos de conservación? ¿Hacia dónde se deben de orientar, por ejemplo, en México? Yo diría que México lo que necesita es priorizar en dónde debe de poner todos sus instrumentos. Tenemos instituciones, políticas, leyes adecuadas. Ojalá y sean todas las leyes adecuadas y después nos gustaría hacer algún comentario sobre ellas. Pero están los instrumentos en México, están las capacidades, están las universidades, están las comunidades organizadas. Entonces, si nosotros somos capaces en México de definir ciertos sitios prioritarios, que desde mi punto de vista es, a partir de las áreas naturales protegidas y sus zonas circundantes, poder generar procesos de desarrollo rural sustentable, en donde se conserve la biodiversidad y las comunidades puedan vivir mejorando sus condiciones de vida, incrementando sus ingresos y sus empleos, gracias a la conservación de la biodiversidad y no transformándola y destruyéndola. Y esos hay muchos ejemplos que pueden empezarse a organizar. En esos ejemplos yo creo que los esfuerzos de muchas comunidades indígenas y ejidos y también de sectores privados que se han preocupado por buscar un mejor uso de sus recursos naturales, hay evidencias, como dice Julia, y son esfuerzos colectivos, ¿no? Esfuerzos de muchas comunidades que han retomado el control de sus recursos y ahora manejan sus bosques en forma sustentable, manejan sus cafetales en forma sustentable. Entonces hay que creer en la gente y buscar cómo podemos incorporarla más a los esquemas de conservación. Así es. Bueno, de esto y más, y no se vaya porque vamos a hablar del proyecto de decreto por el que se piensa expedir la Ley General de Biodiversidad, en la cual se reforma la Ley General de Vida Silvestre. Se deroga la Ley General de Vida Silvestre. De esto y más vamos a hablar después del corte. No se vaya. Bueno, ¿qué es este tema de este proyecto de decreto de Ley General de Biodiversidad? ¿De dónde surge? ¿Qué busca? ¿Y qué tiene de bueno y qué tiene de malo? La intención de hacer una mejoría en la ley ambiental, particularmente con todos los temas de biodiversidad, es evidentemente algo que nos une a todos. Hay una iniciativa que somete la senadora Salinas, y es una iniciativa que deroga la Ley General de Vida Silvestre, la incluye, y trae varios capítulos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, de la LEGEPA. Y entonces se hace un nuevo ordenamiento. Creo que eso merece la discusión, el primer punto merece discusión, si eso es la manera que debemos de transitar en el sistema de la legislación mexicana, de ir sumando. Haciendo Frankenstein. Porque me preocupa mucho lo que y... significa la Ley General del Equilibrio Ecológico. Ese es un punto primero a debate. Este ordenamiento que está ahorita sometido, para mí el principal problema es que está pretendiéndose aprobar, como dice la exposición de motivos,
antes de la COP. Estamos hablando de días. O sea, a la carrera. Y yo quisiera simplemente recordar, porque pues esa experiencia la viví en carne propia, cómo la reforma que hicimos a la Ley General del Equilibrio Ecológico, que iniciamos en el 1995, fue hasta el 96 que se pudo aprobar. Estuvimos como 1 año, 6 meses. La Ley General de Vida Silvestre la discutimos durante 2 años con todas las organizaciones, con los empresarios, con el sector y la productivo. verdad que no se pierde tiempo, o sea, se ganan ideas, se afinan las cosas. Por eso sale por unanimidad. Exacto. Y por eso es un patrimonio de los mexicanos que tenemos una ley fortalecida y que sale con todos los grupos. La Ley General de Cambio Climático se presentó como anuncio en la COP21 de Cancún, que estuvo en México. Así es. Y se aprobó 2 años después. Yo creo que eso es lo que deben de hacer ahorita, Ejecutivo o sea, y poner Legislativo. en la mesa la discusión, pero no y que se dé pretender tiempo a un debate ley en donde estemos los mexicanos todos en los distintos sectores con la posibilidad de expresar y aclarar muchas omisiones que hay debilitamiento con esta propuesta de muchos temas, de artículos que preocupan muchísimo. Hay otros que se refuerzan y qué bueno, hay otros que desaparecieron. Esa ley no puede irse en fast track, tiene forzosamente que debatirse y que realmente se convierta nuevamente en el patrimonio de los mexicanos, una ley fuerte que nos una y necesitamos cosas que nos unan. Rescatar todo este bagaje científico y cultural que hemos creado alrededor de estos temas, en donde incluso hasta, yo tuve la oportunidad de anoche leer el proyecto. Bueno, hay hasta conceptos que están mal utilizados, ¿no? Y no podemos salir a publicar una ley cuyo fondo, cuyo trasfondo, que es la biodiversidad, no está bien entendido. Nosotros en Conavio hicimos una revisión, en Conavio hicimos una revisión rápida, porque no fue de otra manera, ¿no? Y efectivamente, coincido, hay elementos buenos, nos parecen importantes, hay otros que había que reforzar en muchos capítulos, aclarar algunos, ¿no? Porque hay un capítulo completo del tema de áreas protegidas que se pasa a esta ley, ¿no? Pero no queda claro de qué manera y qué significa. Se incorporan nuevas categorías de manejo, por ejemplo, las reservas bioculturales que estaban en debate en la Cámara de Diputados, y se dan algunos ejemplos de cosas que pueden mejorar. Coincido en lo procesual, ¿no? Es un tema que no es demasiado importante para que se resuelva en 10 días, ¿no? A la Conavio una cosa que le importa mucho es que tenemos que fortalecer nuestro marco legal. O sea, la Conavio es una institución muy importante, pero muy frágil en términos legales, ¿no? Somos una comisión intersecretarial. Entonces sí tenemos que pensar una ley que fortalezca nuestras responsabilidades y nuestro trabajo. Y estamos, mencionados en la LGEPA con responsabilidades y se requiere de un trabajo de mayor profundidad. En ese sentido, aplaudiríamos de que una ley fuera discutida de esa manera, y yo coincido con Julia. Yo creo que anunciarle en la COP, decir, es un tema primordial para México, hay un proyecto que se va a revisar y abrir un proceso de discusión, creo que va a enriquecerla de muchas maneras, ¿no? Para la Conavio es fundamental que eso suceda. A partir de la experiencia de ambos, ¿cuáles deberían de ser los puntos más importantes que llevara una ley de biodiversidad en el país? Bueno, yo creo que la misma visión de lo que hemos estado platicando en el programa, de lo que debe de ser la biodiversidad, su importancia, como el proceso de la vida que debe de seguir, como el sustento. Y como el sustento del bienestar social, tiene que ser lo que va permeando a toda la ley. Y yo creo que eso es parte de la intención de este mismo proyecto. Pero tenemos que verlo con todos los artículos que sean compatibles correctamente. Me parece que el título de áreas naturales protegidas es un título en la LGEPA que tiene que fortalecerse definitivamente. Claro. 20 años que se ha hecho una gestión ya seria de las áreas naturales protegidas, requiere revisarse el marco que las ocupa, ¿no? La cobija, exactamente. Y en el proyecto no siento que se fortalezcan y que se esté incorporando todo lo necesario, pero perfectamente da tiempo si se puede abrir este debate, que debe de abrirse este debate. No, o sea, lo urgente aquí es que no se apruebe en fast track, ¿no? Exacto. Y que se abra la discusión y se incorporen pues todas los actores que tienen que sumarse, ¿no? El otro eje importante, porque en esto de las áreas protegidas, lo que estoy comentando fundamentalmente es los espacios de la conservación que se llama in situ.
Ahora, en el lugar. el uso de la biodiversidad, esto que está más reflejado en lo que hoy es la Ley General de Vida Silvestre, que se incorporaría aquí, esto debe de tener esa lógica que no es la prohibición del uso de la biodiversidad, sino cómo hacer un uso sustentable de la biodiversidad, en donde la academia tiene mucho que aportar para garantizar que la gente puede tener un bienestar gracias al uso de la biodiversidad. Pero lo que es muy importante es que quede también reflejado y claro que tanto conservación in situ y sitios que no podemos tocar y otros sitios que debemos de utilizar para la mejoría de las condiciones de vida de la población y para que se conserve, tiene que también entenderse desde el punto de vista territorial. De manera integral. De manera integral, Sí. porque si no, Sí. todo bajo uso no se puede y todo bajo exclusión de uso tampoco Tampoco. se puede. No, pues Creo- no. creo que ahí eso está- además nos ha llevado a los procesos más críticos de destrucción confrontación. y confrontación de los propios yo- espacios naturales y de Así la es. relación con la Yo sociedad. coincido con lo que dice Julia, quizá nada más complementaría dos cosas. Uno, de que la ley nos puede dar la oportunidad de dar mucho más fuerza a las oportunidades de buen uso y manejo de la biodiversidad, porque una política prohibitiva que ha estado llenada de parches, sin criterios, lo que provoca es el uso ilegal, ¿no? Entonces, en ese sentido, una normatividad más clara ayudaría muchísimo. Y creo que este proyecto de ley mejorado y podría enriquecerlo. La segunda es que incorpora un capítulo sobre el protocolo de Nagoya. Yo insisto en mencionarlo porque Exacto. teníamos un vacío legal ahí. México Y también ratificó- menciona el de Cartagena, sí, ¿no? y también Cartagena ratifica el protocolo, México ratifica el protocolo de Nagoya, pero no tiene una ley ni un reglamento que pueda hacer cumplimiento a ella. Entonces, esta ley permitirá de generar las bases claras de cómo puede ser un reparto justo de beneficios en torno al uso de la biodiversidad. Creo que también tiene que tener una ley reglamentaria. No va a ser suficiente una ley como así, como la Ley General de Biodiversidad. Pero hay capítulos que creo que puede enriquecerse y va a ayudar muchísimo a tener un marco mucho más general. Y coincido también en que hay que tener cuidado en el balance entre la LEGEPA y esta Ley General de Biodiversidad, porque si no vamos a llenarnos de ¿Cuál parches. sería el elemento más importante jurídico actual que tenemos para proteger la biodiversidad y qué es lo que nos faltaría en términos legales? Tratando de Bueno, incidir en la discusión no, de esta nueva no, propuesta. por supuesto, de el ley. artículo 27 es el que marca digamos, el aspecto legal fundamental para decir los recursos naturales son propiedad de la nación y puede, por lo tanto, el país imponer modalidades al uso de los recursos naturales. Ese es nuestro marco fundamental. Desde ahí sale la LEGEPA y la Ley General de Vida Silvestre y ahora está la Ley General. La segunda respuesta tiene que ver con fortalecer las instituciones que se encargan de ello. Por eso insisto mucho en el papel de CONABIO. CONABIO es muy importante, pero es una institución muy débil jurídicamente hablando, ¿no? O sea, tiene responsabilidades importantísimas, pero estamos agarrados con alfileres jurídicamente. Entonces, el doctor Sarucán eso lo ha expresado Porque mucho. nadie se ha ocupado en términos de las administraciones. Porque se hizo una comisión secretarial derivado de la Cumbre de la Tierra, ¿no? Y funciona, es funcional. Y entonces pero nadie se acuerda pero siempre yo creo nos que ya no acordamos puede de seguir las así. cosas cuando no Sí. funcionan, ¿no? Pero ya no puede Sí seguir así, funcionan, ¿verdad? ¿no? Ya no Cuando puede se seguir acaban. así. Sí, Entonces yo se creo que esa acaban. es una cosa muy importante que hay que fortalecer y es una cosa que nos interesa a nosotros en la CONABIO, cómo les damos mucho más fuerza, ¿no? Que hay más responsabilidades y digamos, como lo ha dicho el doctor Sarucán, nuestro presupuesto es por mucho, el más bajo del sector ambiental. Por mucho hablo por diferencias abismales, ¿no? Bueno, y eso que... ¿Y a ustedes les recortan ahora en el nuevo presupuesto, en la propuesta? Yo esperaría que no. No lo han visto, pues pónganse a revisarlo porque Está vienen los preocupado. recortes. ¿Qué le falta a México? Digo, nos falta mucho, pero en su visión, ¿cuál sería el elemento o el par de elementos más importantes para realmente afianzar un proceso sólido y claro de conservación de la biodiversidad en el país? Yo creo que México tiene instituciones, políticas, leyes, capacidades humanas, instituciones académicas, organización de la sociedad. Nos está faltando un proceso de transversalidad, correcto. de observar, de entender la vinculación entre los distintos sectores. La política no se está planeando de esa manera y con el enfoque territorial. Entonces volvería un poco a lo que dije anteriormente, que sería, escojamos territorios prioritarios por su biodiversidad, apliquemos todos los instrumentos de la política pública de manera armónica. No podemos estar reforestando un sitio para que se convierta en el forraje
de las vacas que están siendo subsidiadas por otra institución. Entonces estamos Todos enfrentando los que trabajan subsidios. en temas ambientales hemos padecido eso. Hay subsidios perversos, hay subsidios que se enfrentan. Esa armonización de políticas, que es la transversalidad, que es hoy el lema de la COP, integrando la biodiversidad al bienestar social, implica forzosamente una planeación transversal, pero eso requiere de instituciones y órganos que permitan y favorezcan esa interacción y que allí haya una voz de la academia. El vínculo entre la generación del conocimiento y la toma de decisiones está roto. No sé si está roto, más bien nunca se ha medio generado. desconectado, sí. ¿No? Nunca se ha generado, porque no es que estuviera y se rompió. Nunca se ha generado. Ahí creo Y ese que es todo un tema. Ese es tu tema de otro programa. Claro. Ahí creo, Mireya, que justamente Sí, para cerrar. la convención, la conferencia de las partes sobre biodiversidad, da esa oportunidad. O sea, no es que uno pueda tener toda la expectativa en la conferencia, pero abre el camino de una manera diferente de ver las cosas. Entonces, esta visión que está proponiendo México para la conferencia de hacer la integración de la biodiversidad con la CBD, puede ser el marco de esto que ahora explicó Julia. O sea, un enfoque mucho más transversal, más vinculado con los territorios y efectivamente con un criterio ascendente de atención, no solo los temas ambientales, sino los temas productivos asociados al desarrollo económico. Lo que la conferencia, cerramos, pero ¿qué les parece si de una vez quedamos de acuerdo que post-COP hacemos otro programa? Evaluamos qué pasó en el programa y seguimos platicando de la biodiversidad en México, la biodiversidad en el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Le doy gracias al equipo de TV UNAM que hace posible que este programa llegue hasta su hogar. Y bueno, esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada de las ciencias de la sustentabilidad. Hasta la próxima.